fuera del camino. Es solo una empleada administrativa. El desdén se extendió por el campo de tiro. Las risas azotaron como látigos mientras las botas se arrastraban para burlarse de ella. Los rifles traquetearon. Los ojos rodaron. Ella era una sombra entre guerreros. Nada más. Entonces la alarma gritó. Las explosiones rasgaron el aire. El humo arañó el cielo. Y el caos desgarró el campamento. Los soldados tropezaron hasta que ella se movió. Con un solo movimiento, tomó el rifle caído, se arrodilló y desató una tormenta de fuego tan precisa que el enemigo colapsó en segundos. Silencio. Cada mandíbula colgaba abierta. La mujer a la que habían despreciado se había convertido en su escudo. Algunas leyendas no se anuncian. Estallan. ¿Pero quién es ella exactamente? ¿Y por qué se ocultó a plena vista? Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale me gusta, suscríbete y quédate hasta el final. La tarde del desierto hervía con calor y disparos. En el campamento Resolute, el aire estaba vivo con el staccato de los rifles, los golpes concusivos de los morteros y el olor acre del cordite que se enroscaba en la atmósfera. La arena se colaba en cada grieta, picando los ojos y raspando la piel. Era un día tallado en fuego y polvo. Y en medio de todo estaba Alanna Ward, etiquetada por su capitán como nada más que una empleada administrativa, una empujapapeles, la persona que escribía informes que nadie leía 2 veces. El capitán Damián Cross la dominaba con su estatura, su figura llenando el estrecho espacio detrás de una barricada destrozada. Su rostro estaba enrojecido por la furia y el esfuerzo, el sudor trazando líneas afiladas a través de la suciedad en su piel. Agarraba su M4 averiada como si lo hubiera traicionado personalmente y, con una sonrisa cruel, se la lanzó al pecho de Helena. «Toma, hazte útil», ladró, su tono goteando desprecio. «Intenta no dispararte en tus propias botas». El impacto le sacudió las costillas, pero sus manos se cerraron alrededor del arma instintivamente. El soldado Mason Lee, agachado cerca, con un rostro aún demasiado joven para los horrores que lo rodeaban, miró boquiabierto el intercambio. Para él, ella siempre había sido la callada que se mantenía en su escritorio, invisible, nunca parte de la lucha. Verla acunando el rifle, sin embargo, lo golpeó con una inquietud repentina e inexplicable. Helena no dijo nada. Dejó que el caos rugiera a su alrededor. Los cohetes gritando contra los sacos de arena, el fuego de ametralladora traqueteando a lo largo del perímetro, los hombres maldiciendo mientras los escombros caían sobre sus cascos. Ella se enfocó no en los insultos, sino en el acero en su agarre, en el peso que conocía demasiado bien. Cross se burló, inclinándose lo suficiente como para que su saliva salpicara su mejilla. Veamos si la secretaria recuerda hacia qué lado apunta el cañón. Luego se volvió hacia la tormenta de arena de la batalla, convencido de que la había humillado. Pero los ojos de Mason captaron algo que le revolvió el estómago. La actitud de Helena cambió. Su postura se enderezó, su respiración se estabilizó. El temblor de una trabajadora de escritorio enfrentando fuego real estaba ausente. En su lugar, había precisión en sus movimientos, una calma tan aguda que se sentía peligrosa. Sin dudar, tiró de la manija de carga. El arma tosió, atascada con fuerza. Cross había tenido razón en una cosa. El arma estaba sucia. Pero lo que no había contado era su respuesta. Sus dedos trabajaron con velocidad mecánica, desarmando el arma en movimientos practicados. Perno, portador, cargador. Cada parte fluyó a través de sus manos como si hubiera ensayado la secuencia 1000 veces antes. La mandíbula de Mason se aflojó mientras ella despejaba el bloqueo, volvía a ensamblar las piezas y asentaba el cargador con un golpe firme. Le tomó segundos. Segundos, mientras fuera de los muros, el enemigo presionaba más fuerte, sus gritos resonando sobre la cresta. Mason abrió la boca, pero el trueno de una explosión ahogó sus palabras. Una granada propulsada por cohetes se estrelló contra una torre de guardia, enviando fragmentos de madera y acero lloviendo sobre el complejo. Los hombres gritaron, corriendo en busca de cobertura mientras el polvo se espesaba en nubes asfixiantes.
Cross maldijo y gritó en su radio, su voz una mezcla de rabia y desesperación. Mantengan la línea. Mantengan sus sectores cerrados. ¿Dónde demonios está nuestro apoyo? La radio escupió estática. Aún no hay refuerzos. Elena se agachó más bajo, sus ojos entrecerrados, no en las órdenes de Cross, sino en el ritmo de la pelea en sí. En medio del estruendo, discernió un sonido que otros descartaban como ruido de fondo, el chasquido hueco de un rifle disparando desde la distancia. No los disparos aleatorios de combatientes asaltando los muros, sino un ritmo deliberado, un tirador. Inclinó la cabeza, calculando con los oídos más que con los ojos. Mason a su lado estaba pálido como la tiza. Notó que sus labios se movían, un susurro demasiado débil para captarlo. Se inclinó más cerca y lo oyó. 620, elevación noreste. Se congeló. ¿Qué? Su mirada permaneció fija más allá del alambre, pasando el humo hacia donde la tierra se ondulaba hacia arriba. Tirador, detrás de esas rocas. Destrozarán al segundo escuadrón si no cambian de posición. El joven soldado parpadeó, dividido entre incredulidad e instinto. ¿Cómo podrías posiblemente decirle al capitán? Ella interrumpió, su voz uniforme, estable como si el caos no pudiera tocarla. Muevan los 20 metros al sur ahora. Mason dudó solo un latido antes de correr hacia Cross, quien aún rugía en su auricular. Le transmitió la advertencia, su voz quebrándose con urgencia. Cross lo miró como si le hubieran salido cuernos. ¿Ahora tomas órdenes de ella, de una reloj de archivos? Vuelve a tu sector, soldado, lo empujó lejos. La predicción de Elena se probó a sí misma antes de que nadie pudiera discutir más. Un disparo resonó, el mismo chasquido hueco, y un soldado del segundo escuadrón se derrumbó, agarrándose el costado. El resto de la unidad se dispersó, presa del pánico. La cabeza de Cross giró hacia la cresta, su rostro palideciendo mientras la realización lo golpeaba. Mason giró de vuelta hacia Elena. Sus ojos se encontraron a través de la niebla de arena y humo. Ella no se había movido, no había retrocedido, solo estudiaba el campo de batalla como si fuera un rompecabezas que solo ella podía resolver. El joven sintió que algo cambiaba dentro de él. Esto no era suerte. No era adivinanza. Ella sabía. Cross, aún demasiado obstinado para admitirlo, ladró más fuerte, tratando de cubrir su inquietud. Médico a la torre 2. Sigan disparando. No los dejen pasar. Elena finalmente habló de nuevo, pero no a Cross. Sus palabras llegaron a Mason con claridad escalofriante. Vendrán con más fuerza ahora. Creen que huelen sangre. Otra explosión sacudió el complejo, esta vez más cerca, dispersando sacos de arena y haciendo castañetear los dientes. Elena se agachó, escaneando la brecha. El polvo colgaba como una cortina, oscureciendo todo más allá de unos pocos metros. Pero en su mente, las líneas de la pelea ya estaban claras. Mason se presionó contra la pared a su lado, temblando. Nunca había visto combate antes de hoy, y el miedo lo tenía en sus garras. Arriesgó una mirada hacia ella. Ella no temblaba, ni siquiera cerca. Sus manos, aunque aún polvorientas por el rifle, estaban relajadas, listas, su mirada cortaba a través del humo con la certeza de alguien que había estado en campos como este demasiadas veces. Lo inquietaba más que el enemigo afuera. Cross pasó pisoteando junto a ellos de nuevo, su voz rugiendo con frustración. Ward, ¿dónde están esos cargadores extras que te ordené traer? Muévete. Ella no respondió inmediatamente. En cambio, se levantó en cuclillas, ajustó la correa del rifle, ahora seguro contra su pecho, y le dio a Mason una mirada que decía más que palabras. Luego se escabulló hacia el búnker de suministros, zigzagueando a través de la tormenta de metralla y escombros. Mason la vio irse, dividido entre confusión y admiración. Ella no corría en pánico ciego como los otros. Se movía deliberadamente, agachándose en los momentos justos, usando los restos como cobertura, cada paso elegido con cuidado. Cross murmuró algo entre dientes, pero Mason no captó nada. Su atención permaneció fija en la figura desapareciendo de ella.
Dentro del búnker, Elena se movió con propósito. El interior tenue ofrecía un alivio momentáneo del sol y el humo, pero el olor a aceite de arma y metal era agudo. Arrancó cargadores de las cajas, deslizándolos en su chaleco en un orden que solo tenía sentido para alguien entrenado para la eficiencia bajo fuego. Munición por tipo, bolsillos asignados para velocidad. Cada movimiento deliberado, sin prisa, pero lo suficientemente rápido para traicionar años de repetición. En un estante arriba, alcanzó un torniquete de combate. Sus dedos se demoraron por un instante, recordando la correa de nylon fría, el diseño de molinete, equipo que no todo soldado llevaba, pero uno que ella había mantenido cerca independientemente de su supuesto rol. Lo añadió a su equipo, el peso de una comodidad familiar. Afuera, las voces gritaban, el tono subiendo con pánico. Elena inhaló, estabilizándose, luego regresó al caos. Cuando emergió, la escena había empeorado. La barricada exterior se hundía en lugares donde los morteros habían abierto agujeros. Los combatientes surgían a través, sombras contra el cielo brillante, sus gritos agudos y urgentes. El fuego de armas estallaba desde todos los ángulos. Cross, con el rostro rojo y furioso, la vio. ¿Qué demonios haces con 2 rifles a la espalda? ¿Crees que esto es algún tipo de juego? Antes de que ella pudiera responder, otro cohete se estrelló contra la antena de comunicaciones, rociando chispas a través del complejo. La explosión ahogó su diatriba. Elena sintió entonces un ritmo dentro del caos, un patrón que no pertenecía al azar. Se giró, escaneando las crestas más allá del alambre. Entre las figuras cambiantes, sintió dirección, una mano invisible guiándolos. Había alguien allá afuera orquestando el asalto con precisión. Sus labios se curvaron en la más tenue de sonrisas sombrías, invisible para cualquiera. La batalla estaba lejos de terminar, y el juego que pensaban que jugaban apenas había comenzado. Elena Ward salió de nuevo a la luz con su chaleco pesado por munición fresca. Sus ojos ya escaneando caminos a través de las defensas colapsando. El suelo tembló mientras más morteros se estrellaban contra los muros exteriores, lanzando tierra y piedra irregular al aire. El campamento Resolute estaba siendo sacudido pieza por pieza, y los defensores se dispersaban en confusión. El soldado Mason la vio regresar y exhaló con alivio. Había esperado que tropezara bajo la carga, que titubeara bajo presión como cualquiera no acostumbrado a la batalla de primera línea. En cambio, se deslizó en posición detrás de una losa de concreto fracturada, movimientos económicos, su enfoque inquebrantable. Algo en ella aún lo inquietaba. Un chillido sobre sus cabezas atrajo todas las miradas hacia arriba. Un proyectil entrante arqueó hacia abajo y explotó justo más allá del alambre, haciendo sonar los tímpanos. Los hombres se arrojaron al suelo. Uno gritó, agarrando una pierna abierta por la metralla. La voz de Cross tronó a través del estruendo. Órdenes furiosas ladradas con desesperación más que mando. Mantengan el fuego constante. Mantengan a los bastardos afuera. Elena se agachó bajo, ajustando su agarre en el rifle que acababa de reconstruir minutos antes. Sus oídos captaron un chasquido tenue y distinto, más agudo que el resto del tiroteo. Venía en pares, medido, deliberado. Anguló su cabeza, filtrando a través del estruendo. Eso no era un intercambio aleatorio. Era el trabajo de un tirador oculto trabajando a distancia. Se inclinó más cerca de Mason, sus palabras quietas pero claras. Tienen un tirador posicionado a lo largo de la elevación noreste, a unos 600 metros. Él está controlando sus puntos de presión. Mason parpadeó rápidamente. Puedes decir eso solo por el sonido. Dile al capitán, instruyó, sin levantar nunca su mirada del horizonte. Cambien al segundo escuadrón. Si se quedan donde están, serán destrozados. El joven soldado dudó, dividido entre admiración e incredulidad. Luego corrió a través del humo hacia Cross. El capitán, ya hirviendo por los contratiempos, se volvió hacia él con una mirada. ¿Qué ahora? Mason tartamudeó la advertencia. La mandíbula de Cross se apretó. La desechó con desprecio. No tomamos consejos tácticos de una mecanógrafa. Vuelve a la línea.
El rechazo dolió, pero Mason obedeció. Antes de que pudiera regresar, otro disparo de rifle chasqueó y un soldado cerca de la cresta cayó instantáneamente. Sangre empapando su manga. La realidad de la advertencia de Elena golpeó con claridad brutal. Cross maldijo entre dientes, gritando por un médico, su compostura deshilachándose más. Desde su posición, Elena estudiaba el horizonte rayado de humo. El ataque no era caótico. Estaba siendo coreografiado. Quienquiera que liderara el asalto sabía cómo explotar debilidades, presionando fuerte en puntos vulnerables. Su mente rastreaba el ritmo. Ráfagas de fuego aquí, un empuje de prueba allá, fintas que forzaban a los defensores a extenderse delgados. Todo era demasiado preciso. Mason se deslizó de vuelta a su lado, sacudido por lo que acababa de desarrollarse. No necesitaba decirlo. Sus ojos amplios le decían que sabía que ella había tenido razón. Ella mantuvo su atención hacia afuera, negándose a reconocer la vindicación. La batalla demandaba enfoque, no orgullo. Otro bombardeo tronó contra los muros, una explosión lo suficientemente cerca para hacerla retroceder sobre sus talones. Gritos resonaron mientras los escombros llovían. El polvo se espesó, convirtiendo el cielo de la tarde en un velo gris. A través de él, siluetas avanzando surgían hacia la brecha. Cross intentaba reunirlos, rugiendo comandos ahogados por el caos. Su figura una vez imponente ahora parecía tensa, sus movimientos espasmódicos, su voz ronca con frustración. Los hombres aún no obedecían, pero vacilantemente, su fe sacudida. Elena jaló a Mason detrás de cobertura mientras las balas chispeaban contra su barricada. Su respiración venía en jadeos irregulares, su rifle temblando en sus manos. ¿Cómo puedes quedarte tan calmada?, susurró. Ella respondió sin mirarlo. El pánico mata más rápido que las balas. Respira constante. Mantén tu arma cerca. Otra sombra de movimiento atrajo su mirada. En el borde este, los combatientes avanzaban en un empuje coordinado. Sus cantos se elevaron más fuerte, pasos golpeando mientras enjambreaban a través del hueco abierto momentos antes. Los defensores se prepararon para el impacto. Cross vio a Elena de nuevo, furia escrita en sus rasgos. Se dirigió hacia ella, gesticulando violentamente. Ward, te dije que trajeras cargadores, no que jugaras a ser soldado. ¿Quién te dio autoridad para cargar rifles? Déjalos antes de que te lastimes. Sus palabras cortaron el choque como un desdén. Mason se encogió, esperando que ella se achicara. Pero no lo hizo. Enfrentó la mirada de Cross con resolución quieta, su silencio más pesado que cualquier réplica. Cross dio un paso más cerca, casi escupiendo con rabia. ¿Crees que esto es un juego? Estos hombres luchan por sus vidas. Y tú, el resto de su diatriba se ahogó cuando un cohete gritó sobre sus cabezas y se estrelló contra una choza de almacenamiento, desgarrando el techo en un rocío de fuego y astillas. Los soldados se dispersaron, agachándose bajo. En medio del humo y el fuego, Elena se hundió en cobertura y verificó su rifle de nuevo. Mason miró sus manos, notando la forma en que se movía, no frenética, sino precisa, practicada. Se dio cuenta entonces de que los insultos del capitán ya no coincidían con lo que veía. Ella no estaba adivinando su camino a través del caos. Lo estaba navegando como alguien que pertenecía. Un choque repentino en el muro norte envió vibraciones a través de la tierra. Más combatientes enemigos irrumpieron, corriendo adelante con un surgimiento de fuego. Los defensores retrocedieron, desorganizados. Cross gritó desesperadamente, tratando de controlar la marea, su autoridad deshilachándose por segundo. En medio de la tormenta, Elena se levantó en cuclillas, asomándose a través de la niebla. Su mirada se fijó en el movimiento al borde de la visión. Los combatientes no cargaban ciegamente. Estaban siendo dirigidos por alguien hábil. Confirmaba su sospecha. Un comandante invisible orquestaba este ataque con intención metódica. Presionó un cargador fresco en su rifle, el clic metálico estabilizándola. Luego se inclinó cerca de Mason, hablando bajo para que solo él oyera. Si no cortamos la cabeza de este empuje, todo el campamento colapsa.
Él tragó saliva. ¿Quieres decir el que da las órdenes? Sus ojos se dirigieron hacia la cresta velada de humo. Sí, y ya tengo una idea de dónde la siguiente explosión los obligó a ambos a tirarse al suelo, fragmentos golpeando sus cascos. Elena protegió su rostro con su brazo, luego rodó de vuelta a posición, polvo rayando su piel. Ajustó la correa de su chaleco, cada detalle en su lugar. Mason se atrevió a mirar su expresión. No era miedo. Ni siquiera tensión. Era cálculo. Ella ya se preparaba para algo que ninguno de ellos había considerado posible. Cross pasó pisoteando de nuevo, gritando en su auricular, su furia apenas ocultando las grietas en su compostura. Sus hombres disparaban ciegamente, desperdiciando munición. Y todo el tiempo el enemigo presionaba más cerca, su moral intacta, su líder ileso. Elena estabilizó su respiración. Había visto suficientes peleas para conocer el patrón. A menos que alguien lo rompiera, el momentum enemigo seguiría construyéndose hasta que no quedara nada que defender. Flexionó su hombro una vez, probando el peso del rifle. Mason captó el movimiento sutil y se dio cuenta de que se preparaba para más que solo supervivencia. El soldado abrió la boca para preguntar, pero las palabras nunca salieron. Otro chasquido distinto de rifle resonó desde la cresta. Ambos se agacharon mientras un soldado a su izquierda se derrumbaba de lado, sin vida. El sonido era inconfundible. El tirador distante golpeando de nuevo. El corazón de Mason latió con fuerza. Miró a Elena. Ella ya cambiaba de posición, ojos entrecerrados, mente trabajando a través de ángulos invisibles. Cross bramó otra orden, pero incluso su voz perdía dominio. Los soldados miraban a Elena en su lugar, atraídos por su compostura en medio de la tormenta. Apoyó el rifle sobre la barrera rota, ojos fijos en la elevación borrosa de humo. Su respiración se ralentizó. Mason sintió que los pelos de su nuca se erizaban. Algo en la forma en que se centraba hacía que el campo de batalla pareciera repentinamente más pequeño, como si todo el caos se canalizara hacia esa única línea de cresta. Y en ese momento, Mason entendió que, admitiera Cross o no, su supervivencia dependía no de órdenes gritadas o gestos frenéticos, sino de la determinación silenciosa de la mujer que todos habían subestimado. La tormenta de fuego alrededor de ellos creció más alta, la presión cerrándose. Sin embargo, la presencia de Elena permaneció estable, una quietud en el centro de un mar furioso. Y cuando otro mortero rasgó el alambre, abriendo un nuevo agujero, susurró lo suficientemente alto para que Mason oyera. Aquí es donde comienza la verdadera pelea. El campo de batalla rugía como un horno. El alambre exterior se hundía bajo presión implacable, combatientes surgiendo a través de brechas con gritos que resonaban en la cresta del desierto. El humo hervía hacia arriba, mezclándose con polvo hasta que el sol mismo parecía sofocado. En medio del caos, Elena Ward se movía con una claridad que chocaba contra la locura a su alrededor. Se agachó junto a un muro de sacos de arena, ya deshilachándose en los bordes, sus manos rápidas mientras cargaba cargadores en bolsillos con orden deliberado. Donde otros titubeaban bajo estrés, ella parecía encontrar ritmo, un tempo adecuado para la tormenta de fuego. Mason Lee, aún agarrando su arma con nudillos blancos, captaba vistazos de sus acciones y sentía un extraño consuelo a pesar del caos. La voz de Cross retumbó de nuevo, ronca por el abuso, pero sus comandos llevaban menos peso ahora. Los soldados miraban en su dirección por deber, luego de vuelta a Elena como por instinto, conscientes de que su silencio tenía más sentido que su rabia gritada. La siguiente explosión martilló el interior del complejo, arrojando hombres de sus pies. Fragmentos de metal rasgaron lonas y suministros, dispersando papeles, raciones, cualquier cosa no clavada. Elena rodó detrás de cobertura, protegiendo su cabeza, luego se levantó suavemente, ojos entrecerrados. No perdía tiempo escaneando en busca de aprobación. Evaluaba líneas de fuego, movimiento y la brecha creciente. Mason se arrastró a su lado, tosiendo a través del polvo. No podemos contenerlos, jadeó, pánico filtrándose en cada sílaba. Podemos, pero no así, respondió uniformemente, sin quitar su mirada del punto de entrada ahogado en humo. Cross pasó pisoteando de nuevo, pateando escombros a un lado,
y apuntó un dedo hacia ella. Ward, se supone que estás moviendo suministros, no pretendiendo ser algún tipo de guerrera. Deja ese rifle y ve a la retaguardia. Los hombres cercanos intercambiaron miradas inquietas. Algunos apretaron sus agarres en sus armas, otros bajaron la cabeza, reacios a desafiarlo. Elena mantuvo su compostura, su rostro ilegible. Dentro, sin embargo, pesaba sus opciones con cuidado. Había enterrado este lado de sí misma por años, vivido bajo una máscara de rutina y anonimato. Pero el campo de batalla estaba desgarrando ese disfraz. Cada acción, cada instinto que seguía sin dudar, arriesgaba exponer verdades que había jurado nunca revelar. Mason miró entre ellos, dividido. La autoridad del capitán fallaba, pero desafiarlo abiertamente aún llevaba peligro. Sin embargo, su instinto le decía que Elena veía más que cualquiera de ellos. Entendía lo que ninguno podía. El golpeteo afuera escaló. Una sección del muro finalmente colapsó, enviando una pluma de arena hacia el cielo. Los combatientes irrumpieron con rifles levantados, forzando a los defensores a retroceder a cuartos más estrechos. Las balas rebotaban en concreto destrozado. Elena reaccionó instantáneamente. Jaló a Mason abajo, niveló su arma y entregó ráfagas precisas que cortaron la línea avanzando. Sus disparos no eran frenéticos. Eran disciplinados, económicos. Cada apretón medido, cada bala contada. 2 atacantes cayeron. Otro tropezó hacia atrás. Mason miró en incredulidad. Él había disparado 3 veces más rondas y apenas había suprimido su propio temblor. Ella, por otro lado, disparaba como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Cross lo vio también, aunque su orgullo enmascaraba cualquier reconocimiento. Su boca se torció en desdén incluso mientras veía sus balas detener el surgimiento. Disparos afortunados, ladró. Aunque las palabras llevaban poca convicción. Elena lo ignoró. Cambió a otra posición de tiro, deslizándose a lo largo de los escombros con eficiencia inquietante. Sus movimientos no tenían esfuerzo desperdiciado. Un soldado cercano, sangre rayando su mejilla, parpadeó mientras pasaba. ¿Quién demonios es ella?, murmuró, aunque nadie respondió. Mientras los atacantes se reagrupaban, Elena se agachó para recargar. Mason cayó a su lado, su respiración irregular. Quería preguntar, necesitaba preguntar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Finalmente, susurró, ¿dónde aprendiste a pelear así? Ella pausó, la más tenue sombra cruzando sus rasgos. Hace mucho tiempo, dijo simplemente, antes de encajar el siguiente cargador en su lugar. Pero Mason no estaba satisfecho. Había notado detalles que otros pasaban por alto, la forma en que había manejado el rifle atascado antes con precisión quirúrgica, la forma en que escuchaba pistas de sonido que nadie más registraba, la confianza en su puntería, como si distancia y viento fueran segunda naturaleza. Piezas de un rompecabezas caían juntas en su mente, pero la imagen era demasiado escandalosa para aceptar. Otra ola surgió contra ellos, gritando, disparando salvajemente. Mason se encogió mientras las balas chasqueaban sobre sus cabezas. Elena, por contraste, se inclinó hacia la pelea, apoyando su rifle contra escombros, entregando ráfagas que tallaban espacio para los defensores. Fue entonces cuando Mason notó algo que no había antes. Mientras cambiaba de posición, su manga se levantó, revelando parte de su hombro. Por un momento, captó vista de piel áspera, una cicatriz circular grabada profunda, irradiando líneas como un estallido solar. Sabía lo suficiente sobre rifles para reconocerla. Esa marca no era de accidente. Venía de años de retroceso martillando el mismo punto. Miles de horas detrás de un visor. Su garganta se apretó. Esto no era algún golpe de suerte, algún sargento de escritorio que había tenido fortuna bajo presión. Ella era algo completamente diferente. El enemigo presionaba más fuerte, forzando a los defensores de vuelta hacia la choza de mando. Cross gritaba por refuerzos que no venían, su voz quebrándose. Elena presionaba adelante, cubriendo ángulos que otros perdían. Su presencia mantenía la línea de colapsar, aunque ninguno de los soldados se atrevía a decirlo en voz alta.
La mente de Mesen churneaba. Lo habían enseñado a seguir el rango, a respetar la cadena de mando. Pero aquí, bajo fuego, veía la verdad clara como el día. La autoridad del capitán era palabras. La presencia de Helena era supervivencia. La tormenta de balas pausó por un latido mientras los combatientes afuera se reagrupaban. El humo colgaba pesado, llenando pulmones con cada respiración. Helena cambió su postura, escaneando las crestas de nuevo, su mente calculando. Había detectado patrones en el caos, maniobras demasiado deliberadas para ser aleatorias. En algún lugar allá afuera, un comandante tiraba de hilos. Ajustó su rifle, su mandíbula apretándose. No quería este rol de nuevo, no lo había buscado. Sin embargo, cada instinto la jalaba de vuelta. Su vieja vida, la que pensó que había enterrado bajo pilas de informes y memos mecanografiados, estaba arañando su camino a la superficie. Mason finalmente habló, voz baja, urgente. Esa cicatriz en tu hombro no es de trabajo de oficina. Helena no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecieron en el horizonte, labios presionados finos. Finalmente, dijo, mantén los ojos abiertos, soldado. Este no es el momento para preguntas. Pero Mesen sabía, incluso si no podía ponerle un nombre, sabía. La mujer a su lado no era quien pretendía ser. Y aunque la revelación lo inquietaba, también lo llenaba con un surgimiento de esperanza. Porque si ella había sido una vez el tipo de luchadora que sospechaba, tal vez tenían una oportunidad después de todo. Otro rugido rasgó el aire mientras los morteros detonaban contra el muro interior, sacudiendo el suelo bajo sus botas. Cross gritó para que retrocedieran, su voz irregular, su compostura hecha trizas. Los soldados corrieron, arrastrando heridos, tosiendo a través del humo. En medio del retroceso, Helena se plantó firme, su rifle apoyado, ojos fríos mientras escaneaba la cresta. Mason lo vio entonces. No solo disciplina, sino el peso de la memoria presionando. Su pasado no estaba muerto. Estaba vivo en cada movimiento, cada elección. Apretó el gatillo de nuevo, balas cortando un camino que forzaba al enemigo a agacharse. Avanzó un paso, negándose a ceder terreno fácilmente. Los hombres a su alrededor la siguieron sin darse cuenta. Su retroceso se ralentizó, su pánico templado por su ejemplo. Cross les ladró, furioso, pero miraron a Helena en su lugar. Mesen se apoyó contra la barricada, corazón latiendo, y susurró la verdad. En voz alta, aunque nadie lo oyó sobre el trueno. Ella no es solo una empleada administrativa. Es algo más, algo peligroso. Y en ese momento, la marea de percepción dentro del campamento Reselot comenzó a cambiar. No por órdenes gritadas, sino por la negativa de una mujer a romperse. La máscara que había usado por tanto tiempo se deslizaba, y cada soldado cerca de ella podía sentirlo, incluso si no podían nombrarlo aún. El complejo se desmoronaba. Lo que había sido una defensa tenue minutos atrás ahora se sentía como una represa colapsando. Los combatientes corrían a través de brechas en el perímetro, sus gritos de guerra rasgando nervios ya estirados al límite. El humo se enroscaba en cortinas pesadas, borrando el cielo, y el crepitar de los disparos sacudía cada superficie. El capitán Damián Cross pisoteaba a través del caos, su pecho agitado por rabia más que por esfuerzo, su orgullo sangrando con cada baja. Los hombres vacilaban en sus órdenes, sus ojos derivando hacia la figura quieta de Helena Ward en su lugar. Esa traición no dicha ardía más caliente que el sol sobre sus cabezas. La encontró agachada cerca de una barricada destrozada, estabilizando el brazo de un soldado herido mientras apoyaba su rifle sobre su rodilla. Incluso bajo fuego, se movía con calma metódica, y esa compostura en medio del colapso lo enfurecía. Cross se acercó a grandes zancadas, agarró la correa del arma y tiró lo suficiente para sacudir su hombro. ¿Quieres jugar a ser soldado? Entonces toma el mío, gruñó. De su espalda, arrancó su propia carabina, la que había maldecido por días. Has sido nada más que problemas, igual que tú. La empujó en su pecho con un desdén. Helena aceptó el rifle sin protestar. El peso era familiar, pero la acción se negaba a ciclar suavemente.
Podía sentir la resistencia inmediatamente. Cross se inclinó, su voz aguda y cruel. Intenta no volarte los dedos, princesa. El insulto resonó más fuerte que los disparos cercanos, y varios hombres miraron en su dirección. Mason Lee, agachado a unos pocos pies, se congeló. Vio el desprecio en los ojos del capitán y el tenue parpadeo de algo más. Miedo disfrazado de arrogancia. Elena bajó su mirada brevemente al arma. La cámara estaba sucia, latón atascado donde no debería estar. Para la mayoría, era inútil bajo fuego. Para ella, era otro problema que resolver. Sus manos trabajaron rápidamente, desarmando el rifle con facilidad practicada. El metal tintineó suavemente contra sus guantes mientras extraía el casquillo atascado, inspeccionaba las rampas de alimentación y reensamblaba en un borrón de movimiento. Mason miró, hipnotizado como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. Cross ladró una risa, pero el sonido vaciló cuando se dio cuenta de que había terminado. El arma estaba de nuevo junta y funcional en menos tiempo del que le tomó terminar de burlarse. Su sonrisa se deslizó, reemplazada por un rubor de ira. Elena tiró de la manija de carga, cargó una ronda y se deslizó en posición de tiro antes de que él pudiera detenerla. Sus movimientos no eran llamativos. Eran eficientes. Una economía de movimiento que hablaba de repetición interminable. Los soldados cercanos pausaron a mitad de recarga, mirando. La empleada administrativa que habían descartado por meses acababa de hacer en segundos lo que algunos de ellos luchaban por hacer durante el entrenamiento. Cross intentó recuperar terreno con volumen. Desperdicio de munición. Deja esa cosa antes de que reveles nuestra posición. Pero sus palabras carecían de mordida. Sonaba menos como un comandante y más como un hombre desesperado por mantener el control deslizándose entre sus dedos. Elena lo ignoró. Se apoyó contra los escombros, ojos fijos en la brecha donde los combatientes enemigos entraban. Su mejilla presionada contra la culata desgastada, respiración ralentizándose a un ritmo que parecía ajeno en medio del caos. Mason se acercó más, su pulso martillando en sus oídos. Podía ver el cambio en ella. Ya no la silenciosa trabajadora que se mantenía en las sombras, sino una fuerza que comandaba la gravedad misma. El enemigo presionaba adelante, confiado, su formación apretada. Elena apretó el gatillo una vez. El reporte chasqueó a través del aire, agudo y decisivo. Un combatiente cayó instantáneamente. Su avance cortado a mitad de zancada. Otra ráfaga. 2 rondas esta vez encontraron su marca. La línea vaciló. La confusión se extendió hacia afuera mientras más de su número tropezaban. Jadeos escaparon de los hombres a su alrededor. Soldados que momentos antes habían dudado de ella ahora encontraban sus ojos fijos en su estabilidad. Cross tragó saliva, su mandíbula apretada. Afortunada, murmuró. Pero incluso él no lo creía. Elena cambió ligeramente, su arma estable, movimientos calculados. Cada disparo rompía el ritmo del ataque, astillando su momentum. No estaba rociando balas salvajemente. Estaba cortando quirúrgicamente, desmantelando la ola un fragmento a la vez. Mason agarró su rifle más fuerte. Envalentonado, se alineó junto a ella, imitando su respiración, su enfoque. Por primera vez desde que comenzó el asalto, su miedo aflojó su agarre. El enemigo se reagrupó rápidamente, surgiendo de nuevo con furia renovada. La voz de su comandante se oía faintly desde la cresta, ladrando instrucciones que los mantenían cohesivos. Los ojos de Elena se dirigieron upward. Sabía exactamente qué significaba eso. La figura dirigiéndolos aún estaba viva, aún orquestando la pelea con precisión fría. Murmuró bajo su aliento, casi inaudible. Necesitamos silenciarlo. Cross lo captó, su temperamento estallando. ¿Crees que sabes más que yo? Eres una maldita empleada administrativa. La agarró del hombro bruscamente, tratando de alejarla de la barrera. Nos matarás a todos con tu. Ella giró, ojos duros, voz cortando más aguda que su ladrido. O pelea o apártese. La gente está muriendo. El mando en su tono lo aturdió en silencio. Por primera vez, retrocedió,
no por desafío, sino por la fuerza de autoridad que no había esperado de ella. Mason miró con ojos amplios. Nunca la había oído hablar con tal fuego. Los soldados cercanos lo oyeron también, y en ese instante, fueron sus palabras las que los anclaron, no las de Cross. Otra explosión sacudió el suelo, rociándolos con arena. Helena cayó de vuelta en posición, ajustando para un nuevo ángulo. Su mandíbula fija, disparó de nuevo, y otro atacante giró al suelo. Su chaleco cambió mientras se movía, y Mason captó vista de esa cicatriz de nuevo. La marca circular grabada profunda en su piel, irradiando hacia afuera como una estrella. Su sospecha se solidificó en certeza. Ninguna sargento de personal ordinaria llevaba una marca como esa. Pertenecía a un tirador de élite que había vivido detrás de un rifle lo suficiente para que el acero grabara memoria en la carne. Los soldados más cercanos a ella ya no cuestionaban. Simplemente seguían su ritmo, disparando cuando ella lo hacía, preparándose cuando cambiaba. La marea de duda había cambiado quietamente pero inconfundiblemente. Cross estaba congelado, atrapado entre rabia y reconocimiento reacio. Su autoridad sangraba más rápido que la munición de los defensores. El rifle de Helena ladró de nuevo, y un combatiente colapsó cerca de la brecha, su arma traqueteando inútilmente en la tierra. Ajustó sin problemas, escaneando para la siguiente amenaza. Mason se inclinó cerca, voz baja, reverente. No eres quien dices ser. Sus ojos no dejaron el campo de batalla. Mantén la cabeza baja, soldado. La presión afuera montaba. Olas de atacantes impulsando más fuerte, su confianza alimentada por las órdenes del comandante invisible. Pero dentro del campamento Resolute, una confianza diferente echaba raíces. Nacida no de comandos gritados, sino de la negativa de una mujer a ceder. Y por primera vez desde que comenzó el asalto, la esperanza parpadeó. No porque el capitán lo demandara, sino porque Helena Ward la había arrebatado de las fauces del colapso. El campo de batalla no había cambiado aún, pero el equilibrio de respeto dentro de esos muros sí, y Cross, aunque reacio a admitirlo en voz alta, lo sentía más que nadie. El rugido de la batalla se atenuó por un instante, reemplazado por un zumbido en los oídos de Mason. Lo había visto claramente, grabado en su piel cuando el borde de su chaleco cambió. Esa cicatriz no era daño aleatorio. Era la firma de alguien moldeado por el retroceso. Horas incontables de puntería, moliendo la marca en hueso y músculo. Tragó saliva, parpadeando a través de la arena. A su alrededor, los defensores corrían para recargar, arrastrando camaradas heridos a cobertura, gritando unos a otros sobre el trueno afuera. Sin embargo, el enfoque de Mason se aferraba a Helena. Su rifle rastreaba la brecha con estabilidad mortal, ojos entrecerrados en formas moviéndose en la niebla. Parecía menos la mujer que una vez escribía informes en silencio y más como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Otra volea sacudió el suelo. Piedras y metralla repiquetearon desde el muro arruinado. Los hombres se encogieron, se agacharon, maldijeron. Helena no se movió. Cambió solo lo suficiente para ajustar su ángulo, deslizando la culata en la misma ranura cicatrizada en su hombro, desgastada por años de retroceso. Mason sintió su pulso martillando. Quería decir algo, nombrar lo que ahora entendía, pero las palabras se atascaron en su garganta. Si lo decía en voz alta, lo haría real. Cross acechaba cerca, sudor rayando su rostro, gritando órdenes a medias. Su voz se quebraba, su compostura vacilando, pero aún intentaba comandar. Los soldados obedecían por hábito, pero sus ojos derivaban, siempre derivando de vuelta a la mujer agachada en la barrera. El siguiente surgimiento de combatientes entró, gritando, rifles destellando. Helena exhaló, apretó el gatillo. Su ráfaga derribó a uno, luego a otro. Cada disparo golpeaba como puntuación en el caos. Mason imitó su respiración inconscientemente, alineando sus miras. Por primera vez desde que comenzó la pelea, sintió control, por fugaz que fuera. Uno de los sargentos mayores agachado 2 posiciones más allá, murmuró bajo su aliento después de ver su precisión. Eso no es una administradora. El comentario se extendió como fuego a través del escuadrón. Nadie dijo más,
pero cada hombre que lo oyó pensó lo mismo. Elena ajustó su posición, deslizándose a lo largo del muro destrozado para cubrir otro ángulo. Mientras se movía, la cicatriz entró en vista de nuevo, clara esta vez. Sin error. Mason no era el único que notó. El sargento mayor la vio, su boca apretándose. No preguntó. No necesitaba. La había visto antes años atrás en hombres que vivían detrás de visores, fantasmas del campo de batalla que llevaban reputaciones más leyenda que hecho. Elena se asentó en lugar, imperturbada por las percepciones cambiantes a su alrededor. Había vivido demasiado tiempo tratando de desaparecer, pero aquí bajo fuego, su ocultamiento se deshilachaba. Cada movimiento exponía otra pieza de quien realmente era. Cross se acercó más fuerte, voz retumbando. Ward, dije, retrocede. No estás calificada para. Un disparo chasqueó desde la cresta, forzándolo a agacharse mientras un trozo de concreto explotaba a pulgadas de su cabeza. Maldijo, rostro pálido, luego la miró como si ella hubiera invocado la bala misma. La réplica de Elena fue plana, fría, y llevaba más autoridad que su grito. Quédese bajo, capitán. Se está silueteando. Los hombres cercanos intercambiaron miradas. Ninguno de ellos había osado corregirlo antes. El silencio que siguió fue más pesado que el bombardeo afuera. Mason sintió un sobresalto en su pecho. No había elevado su voz, no había maldecido, pero su tono llevaba mando, el tipo que venía de años de liderar a través del fuego. El enemigo presionaba más fuerte, olas chocando contra su línea adelgazante. La mirada de Elena se fijó en la elevación distante de nuevo. A través de humo y destellos de cañones parpadeantes, los vio combatientes moviéndose con coordinación antinatural, guiados por señales invisibles. Y en el corazón de ello, podía casi sentir al comandante, el que orquestaba cada paso. Disparó de nuevo, calma, controlada, su enfoque inquebrantable. Cada apretón del gatillo susurraba lo que no diría en voz alta. No era lo que creían. Mason se inclinó más cerca, voz apenas audible. Esa cicatriz es de un rifle, ¿verdad? No eres quien pretendes ser. Su mandíbula se apretó. No lo miró. Mantén los ojos en la pelea. Quería presionar, pero otra explosión lo sacudió, silenciando más preguntas. Los defensores se acurrucaron más apretados, munición menguando. El miedo roía sus bordes. Sin embargo, cada vez que Elena disparaba, cada vez que cambiaba suavemente a otra posición, los hombres se estabilizaban. Su presencia se convertía en un punto de reunión, incluso si ninguno lo decía en voz alta. Cross lo vio también. Le torcía las tripas, la vista de sus soldados extrayendo confianza de ella en lugar de él. Su mirada podría haber quemado a través de piedra, pero su furia no tenía peso. Había perdido a ellos sin darse cuenta. Otro empuje se estrelló contra la línea. Elena se preparó, ojos planos, movimientos exactos. Su rifle retrocedió contra la ranura cicatrizada de su hombro. Disparo tras disparo, desgarrando brechas en el surgimiento enemigo. Mason disparó junto a ella, envalentonado, su miedo templado por imitación. Por un momento, la marea se ralentizó. Los combatientes cayeron atrás, arrastrando heridos, reagrupándose. El lapso se extendió, humo rodando en olas. Elena bajó su arma ligeramente, escaneando la cresta con ojos sin parpadear. Sabía lo que venía después. No se retiraban. Recalculaban. La mente dirigiéndolos estaba lejos de terminar. Se limpió la arena de la mejilla con el dorso de su guante, luego verificó su equipo de nuevo, movimientos crispados, practicados. Mason la estudió en silencio, el rompecabezas de quien era casi completo. Solo una pieza permanecía, un nombre. El sargento mayor susurró de nuevo, esta vez lo suficientemente alto para que Mason oyera. He visto una cicatriz como esa una vez antes. Pertenecía a un tirador en Dauda. Sus ojos se dirigieron a Elena. La llamaban fantasma. La sangre de Mason se heló. Fantasma. Había oído el nombre en rumores pasados entre unidades. Una figura mitad leyenda, mitad advertencia.
Un tirador que había hecho lo imposible y desaparecido sin rastro. Los soldados contaban historias en tonos bajos de disparos tomados a distancias que otros ni soñarían, de misiones que deberían haber terminado en aniquilación pero no lo hicieron, y siempre Fantasma desaparecía después como si nunca hubiera estado allí. Su mirada se fijó en Elena, la mujer que había escrito sus informes, que había entregado rasters de deber en silencio, y repentinamente cada hábito callado, la forma en que lanzaba arena al viento, la forma en que manejaba armas como extensiones de su propio cuerpo, encajó en su lugar. Ella era Fantasma. La realización lo golpeó más fuerte que cualquier explosión. Otro mortero gritó adentro, detonando dentro del complejo. La onda de choque sacudió dientes, derribó soldados. El humo lo tragó todo. A través de la niebla, Elena se levantó de nuevo, arma lista, su silueta estable contra el infierno. Mason apenas podía respirar. No estaba seguro si era el polvo ahogando sus pulmones o el peso de lo que acababa de descubrir. A su alrededor, los hombres corrían para reagruparse. Cross gritaba inútilmente y el enemigo se preparaba para otra ola. Pero Messen sabía que todo había cambiado. El secreto que había lingered como una sombra ahora estaba iluminado. Al menos para él y quizás para unos pocos más. Elena Ward, la supuesta sargento de personal, no era mera empleada administrativa. Era el fantasma que cada soldado susurraba en la oscuridad. Y si eso era verdad, entonces quizás, solo quizás, no estaban terminados aún. El siguiente surgimiento se construyó afuera, el sonido de botas golpeando la tierra, voces elevándose en unísono. Elena se preparó, sus ojos entrecerrándose, la cicatriz visible de nuevo bajo la correa del chaleco cambiante. Mason agarró su rifle más fuerte, corazón martillando mientras se daba cuenta de que estaba a punto de pelear junto a una leyenda. El lapso se rompió con ferocidad renovada. Desde más allá del alambre destrozado venía el trueno de botas, un ritmo disciplinado debajo de los gritos dispersos. El humo rodaba a través del campamento como una marea, enroscándose a través de brechas, enmascarando movimientos hasta que formas se materializaban solo en el último momento. El fuego de armas chispeaba de acero torcido, tallando destellos en la niebla. Elena Ward se estabilizó contra el muro roto, escaneando el horizonte. Su respiración se ralentizó hasta que el caos se atenuó en los bordes. En algún lugar allá afuera, una sola voz controlaba la locura. Había seguido suficientes batallas para reconocer una mano guiando tropas en olas sincronizadas. Cada empuje venía en el momento justo, cada finta taín para arrastrar a los defensores delgados. El comandante enemigo no solo gritaba órdenes. Orquestaba una sinfonía de violencia. Mason se agachó cerca, pecho subiendo y bajando en ráfagas irregulares. Había visto la cicatriz, oído los susurros, y ahora se aferraba a un pensamiento imposible. Si ella realmente era quien sospechaba, entonces quizás aún había una oportunidad. Otro chasquido dividió el ruido. Un defensor se derrumbó con un grito, sangre empapando su manga. Messen se sacudió ante el sonido, reconociéndolo ahora, el rifle distante con su cadencia cruel, deliberada. El tirador en la cresta no se había ido. Era los ojos del comandante, castigando cualquier error. Elena rastreó el sonido, su mente corriendo cálculos. Elevación, distancia, viento arrastrando de lado a través del humo. El cañón en sus manos no estaba hecho para este tipo de alcance. No con su poste de mira doblado y ranuras sucias. Pero había hecho peor con menos. Cross tropezó junto a ellos, su rostro manchado de furia. Ward, deja esa maldita cosa antes de que nos mates a todos. No estás aquí para ella, lo cortó sin mirarlo, voz baja, pero bordeada de acero. Capitán, o cubra mi flanco o quédese callado. El peso de su tono lo congeló. Mason vio la lucha en sus rasgos, la necesidad de afirmar control, batallando la realización de que el control ya había cambiado. Cross retrocedió medio paso, ira hirviendo pero palabras idas. Elena se deslizó plana contra el suelo, acomodándose en posición prona. Colocó el rifle sobre su mochila, usándola como un descanso improvisado. Su mejilla encontró la culata, acurrucándose en la ranura cicatrizada desgastada en su hombro por años de retroceso.
El complejo se borró a su alrededor hasta que solo existía la cresta. A través de brechas en el humo lo vio, una figura elevada sobre sus hombres, flanqueada por guardaespaldas, su postura confiada. Un comandante gesticulando con precisión rápida, antenas sobresaliendo de la radio en su espalda. Incluso a esta distancia, podía ver la autoridad en su postura. Se creía intocable. Messen siguió su mirada y sacudió la cabeza. Eso es loco. Ni siquiera puedes verlo claramente. Veo lo suficiente, murmuró. Pasó el pulgar por el cargador, verificó la cámara, cada parte de su cuerpo alineada con el disparo. Susurró correcciones bajo su aliento, ajustes que solo ella podía oír. Viento cruzado empujando a la izquierda. Cañón sucio alterando el giro. Bruma de calor distorsionando el camino. Su mundo se estrechó a un latido, un apretón de distancia. El gatillo se dio bajo su dedo. El rifle ladró. Por un segundo dividido, el silencio pareció seguir el disparo a través de la distancia. Luego, a través de la niebla a la deriva, el cuerpo del comandante se sacudió hacia atrás. La ronda golpeó alto, estallando en una niebla que aturdió a los que lo rodeaban. La bala continuó hacia la radio en su espalda, destrozándola en fragmentos inútiles. Los guardaespaldas se congelaron, incredulidad pintada en sus movimientos. Los soldados cercanos vacilaron, voces elevándose en pánico repentino. Sin su líder, sin su voz en su oído, la cohesión se evaporó. Dentro del campamento Reselot, el tiempo mismo se detuvo. Cada defensor que lo vio entendió lo que había pasado. Los ojos de Messen se abrieron, su boca abierta, pero sin voz. Cross levantó sus binoculares con manos temblorosas, desesperado por confirmar. A través de lentes magnificadas, vio la verdad. El hombre que había sostenido su campamento en un lazo yacía extendido en el polvo, su mando destrozado junto con su radio. ¿Qué demonios?, susurró Cross, su voz hueca. El efecto fue inmediato. Los combatientes enemigos que momentos antes habían presionado adelante con unidad implacable ahora vacilaban. Su ritmo colapsó en desorden. Cada hombre gritando sin dirección, retirándose a cobertura, disparando salvajemente sin propósito. El asalto que había amenazado con aplastarlo se disolvió como humo en el viento. Helena cicló el cerrojo, cargó otra ronda y ajustó sin perder un latido. Se movió con precisión mecánica, escaneando por amenazas secundarias. Mason la miró, admiración grabada profunda en sus rasgos. Los defensores estallaron en incredulidad. Algunos vitorearon, otros simplemente miraron boquiabiertos, pero todos sintieron el cambio. La esperanza surgió donde la desesperación casi los había tragado enteros. Cross bajó los binoculares lentamente, su orgullo sangrando fuera de él. Se volvió hacia ella, labios separados como si palabras pudieran venir, pero nada lo hizo. La había burlado, humillado, llamado peso muerto, y ella acababa de salvarlos a todos con un solo disparo imposible. Helena se quedó callada, su enfoque inquebrantable cambió para enfrentar a combatientes que aún lingeran demasiado cerca de la brecha, disparando en pares estables. Cada ronda golpeó con precisión clínica, recortando lo último del empuje organizado. Mason se inclinó cerca, voz callada, reverente. No solo lo mataste. Cortaste la cabeza de todo el ataque. Sus ojos permanecieron fijos en sus miras. Ese era el punto. El complejo tembló de nuevo, pero esta vez desde dentro. La energía de hombres dándose cuenta de que podrían sobrevivir. Soldados que habían estado segundos de colapso empujaron adelante con fuerza renovada. Arrastraron barricadas en lugar, reforzaron puntos débiles, gritaron unos a otros con vigor. Helena siguió trabajando, su arma retrocediendo contra su hombro, cicatriz presionada más profunda por cada disparo. Mason se dio cuenta de que no celebraba. No sonreía. Su expresión era fría, desapegada, como si la victoria le costara algo invisible. Cross finalmente encontró su voz, aunque se quebró. Nadie hace ese disparo. No con ese rifle. No a esa distancia. La miró como viéndola por primera vez. ¿Quién eres? Helena no respondió. Cambió su posición.
Ojos aún en la cresta, buscando confirmación de que el líder enemigo se quedaba abajo. La batalla menguó. Los combatientes retirándose en desorden. Su oportunidad disuelta en gritos de pánico. Algunos intentaron arrastrar el cuerpo de su comandante. Otros huyeron directamente. Lo que había sido una tormenta coordinada se convirtió en una retirada fracturada, y aún Helena observaba, su dedo listo en el gatillo, reacia a ceder hasta que el último de ellos desapareciera sobre la elevación. Solo entonces bajó el rifle, exhalando lentamente. El complejo estaba lleno de los gemidos de los heridos, el traqueteo de equipo, las órdenes ladradas de sargentos reuniendo lo que quedaba. Pero sobre todo colgaba el silencio aturdido de hombres que acababan de presenciar lo imposible. Mason finalmente habló, su voz temblando con admiración. Contarán historias sobre esto, sobre ti. Ella lo miró brevemente, sus ojos sombreados. Las historias no importan. La supervivencia sí. Cross tropezó atrás, aún mirándola. Quería arremeter, reafirmarse, pero las palabras murieron en su garganta. Sus hombres nunca lo verían igual. El centro de gravedad había cambiado irrevocablemente y ahora descansaba con Helena Ward. La batalla no estaba terminada. Heridos aún gritaban. Ingenieros corrían para parchear defensas. Pero la marea había cambiado. Y en el centro de ello, yaciendo prona con un rifle maltrecho sobre su mochila, estaba la mujer que todos habían subestimado. Mason pensó de vuelta en los susurros que había oído del sargento mayor, el nombre llevado como rumor a través de unidades. Fantasma. La miró ahora y supo con certeza. La leyenda no era solo real. Estaba aquí y acababa de caminar de vuelta a la luz de la guerra. La cresta cayó en silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio aturdido que sigue a un golpe que nadie esperaba. El mando del enemigo había sido arrancado, y los ecos de su retirada derivaban a través del desierto como humo desvaneciéndose en el horizonte. El campamento Resolute estaba maltrecho, sus defensas hechas trizas, el aire aún espeso con polvo y sangre. Pero resistía. Helena Ward se empujó erguida, el rifle acunado contra su pecho. Sus ojos lingered en la elevación donde el comandante había colapsado, observando hasta que las últimas figuras desaparecieron más allá de la vista. Solo entonces dejó que su aliento se liberara, lento y uniforme como si enrollara su enfoque de vuelta a su cuerpo. A su alrededor, soldados se movían en incredulidad. Algunos susurraban bajo su aliento, incapaces de reconciliar lo que habían visto. Otros miraban abiertamente, sus expresiones una mezcla de admiración y confusión. Mason le permaneció a su lado, aún procesando el disparo que había cambiado el campo de batalla. Cross paseaba como un hombre que había perdido más que una pelea. Su rostro pálido debajo de la mugre. Su voz atascada en su garganta. Cada mirada de sus hombres se sentía como una herida. Autoridad que una vez descansaba en su estatura ahora se deslizaba a través de sus dedos, fluyendo en su lugar hacia la mujer que había pasado meses menospreciando. Entonces vino el sonido, palas de rotor cortando el aire, al principio tenue, luego construyéndose en un rugido que presionaba contra el pecho. Los defensores se congelaron, ojos elevándose al cielo, no aves de evacuación médica. Estas máquinas se movían diferente, más rápido, más agudo. Sus perfiles más oscuros contra el resplandor del sol. 2 helicópteros negros barrieron bajo sobre la cresta. Motores gruñendo como depredadores. Viraron fuerte, puertas laterales abiertas, artilleros de puerta ya vertiendo ráfagas controladas en los remanentes del enemigo en retirada. La arena se arremolinó en torbellinos debajo de ellos mientras ralentizaban, flotando con precisión quirúrgica. Helena los reconoció inmediatamente. Las modificaciones a sus rotores, la falta de insignias identificadoras, la forma fluida en que se deslizaban a través del espacio aéreo. Esto no era caballería aérea convencional. Estos eran cazadores. Conocía el ritmo de sus movimientos porque una vez no tan lejana, se había movido con ellos. Las cuerdas cayeron antes de que los patines siquiera tocaran suelo. Figuras descendieron con velocidad aterradora, vestidas de negro y sin rostro, sus siluetas cortando a través del polvo como sombras dadas forma.
Armas encajaron en posiciones listas antes de que las botas siquiera golpearan la tierra. Fuerza Dauta. El cambio dentro del complejo era palpable. Soldados que habían estado momentos de desesperación ahora se enderezaban. Alivio e incredulidad mezclándose en sus ojos. Habían sido salvados, pero el timín se sentía casi antinatural. Elena sostuvo su rifle sueltamente ahora, observando mientras los operadores se extendían a través de las defensas, reforzando posiciones con la facilidad de veteranos que habían ensayado tales movimientos incontables veces. Su presencia cambiaba el aire. Donde había habido caos, repentinamente había disciplina. Uno de ellos pausó a mitad de zancada, casco inclinado hacia ella, visor reflejando el humo. Por un largo latido, no se movió. Luego se quitó sus gafas balísticas, revelando rasgos curtidos enmarcados por vetas de gris en sus sienes. El corazón de Elena se apretó. Conocía ese rostro. Sargento Maestro Daniel Harker. Años habían pasado desde que lo había visto por última vez, pero el reconocimiento golpeó instantáneamente. La miró como viendo un fantasma. Warren. Su voz raspó a través del ruido, luego más suave, incrédulo. No, fantasma. La palabra se escapó, llevando más peso que cualquier vitoreo. Varios soldados giraron, confusión en sus rostros. El aliento de Messen se atoró. Allí estaba, dicho en voz alta. El nombre que había enterrado bajo polvo y papeleo. La mandíbula de Elena se apretó. No respondió, no lo negó. El silencio era toda la confirmación que Archer necesitaba. Dio un paso más cerca. Incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Celebramos tu memorial. Su tono no era acusación, sino duelo resurgiendo. Tus estrellas en la pared en Bragg. La cabeza de Cross giró, ojos amplios. Miró de Archer a Elena, su boca abriéndose y cerrándose, incapaz de procesar. Messen mantuvo su mirada fija en ella, el rompecabezas completo al fin. Los operadores alrededor de ellos notaron también. Su formación no vaciló. Eran demasiado profesionales para eso. Pero miradas se dirigieron hacia ella, lingering solo un momento demasiado largo. Reconocimiento viajó sin palabras a través de la unidad. Elena se forzó a seguir moviéndose, deslizando un cargador fresco en lugar, escaneando las defensas como si nada hubiera cambiado. Dentro, sin embargo, su pecho se apretó. Había elegido esta vida de oscuridad, elegido dejar a Fantasma atrás. Pero el campo de batalla la había arrastrado de vuelta a la luz, y ahora no había escondite. Archer se acercó hasta que estuvieron casi cara a cara. Sus ojos buscaron los de ella por negación, por explicación, por cualquier cosa. Ella dio ninguna, solo la estabilidad de alguien que había llevado demasiado por demasiado tiempo. Finalmente asintió, el movimiento más pequeño, pero lleno de comprensión. Pensamos que te habías ido. Lo estaba, dijo quietamente, luego volvió sus ojos hacia el horizonte, reacia a dejar escapar más. El tiroteo afuera menguó. Operadores Dauta barreron puntos débiles, limpiando rezagados con eficiencia implacable. Su disciplina subrayaba lo que los defensores ya sabían. La pelea había terminado por ahora. Pero dentro del campamento Resolute, una nueva tensión se cosía. Los hombres susurraban sobre lo que habían visto, sobre el disparo imposible, sobre el nombre hablado por uno de los más élite de América, Fantasma. El mito que había caminado entre ellos, disfrazado como una empleada administrativa. Cross intentó reafirmarse, pero cada vez que abría la boca, ojos se apartaban de él hacia ella. Sus palabras eran humo, su presencia era piedra. Lo sentía, lo sabía, pero no podía hacer nada. Mason se quedó cerca de Elena, aún tambaleándose. ¿Por qué aquí?, susurró, incapaz de detenerse. ¿Por qué esconderte así? Ella no respondió. Su expresión era ilegible, su silencio más pesado que explicación. Sobre ellos, el tercer helicóptero se acercó, un artefacto más grande erizado de antenas, circulando una vez antes de descender. Polvo espiraló hacia afuera mientras sus patines tocaban suelo. Cada hombre aún de pie se puso en alerta, incluso Archer.
La puerta se deslizó abierta y bajó una figura cuya presencia comandaba respeto inmediato. General Patricia Monroe, comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, strode a través de los escombros con un paso que llevaba tanto autoridad como peso de años. Su detalle de seguridad se desplegó sin problemas, pero sus ojos se fijaron en Helena desde el momento en que apareció. Por un latido, el campo de batalla pareció quietarse de nuevo. Soldados se enderezaron instintivamente. Cross saludó rígidamente a pesar de su mano temblorosa. Mason casi olvidó respirar. La general se detuvo ante Helena, estudiándola con una mirada tanto aguda como conocedora. El silencio se extendió cada segundo más fuerte que el anterior. Luego Monroe habló, su voz baja pero inconfundiblemente cierta. Sargento Maestro Ward, o debería decir fantasma. El título abrió todo. Cross tropezó. Los ojos de Mason se abrieron. Susurros riplearon a través de los hombres. Helena sintió el nombre golpear su pecho como un martillo. El secreto ya no era suyo para controlar. Se enderezó inconscientemente. Memoria muscular alineando su espina. Por 3 años, había vivido pequeña, anónima, su identidad reducida a un rol administrativo. Y sin embargo, en un solo aliento, la máscara había sido destrozada por alguien que veía directo a través de ella. A su alrededor, operadores Doppelganger, algunos robando miradas rápidas, otros manteniendo su enfoque outward. Pero todos sabían que su leyenda había regresado de la tumba. Helena encontró los ojos de la general, los suyos estables, aunque su pulso latía fuerte contra sus costillas. Señora, dijo simplemente, voz controlada. Los labios de la general se curvaron en la más tenue sombra de una sonrisa. Parece que Fantasma nunca murió realmente. Y en ese momento, el campo de batalla del campamento Reselot se convirtió en más que otra pelea. Se convirtió en el escenario para el regreso de un fantasma. El mundo luchó por enterrar. El viento levantó polvo en espirales alrededor del pad de aterrizaje mientras las botas de la general tocaban el suelo. El campamento Reselot, fracturado y oliendo a cordite, pareció caer bajo un silencio diferente. No el silencio del miedo, sino la pausa que viene cuando la historia intrude. La general Patricia Monroe estaba pulgadas más baja que algunos de los operadores flanqueándola, pero se llevaba con tal gravedad que incluso los soldados maltrechos se enderezaron sin orden. Su uniforme era inmaculado a pesar del polvo, sus filas de cintas captando luz pálida a través de la niebla. Pero su atención nunca cambió. Su mirada estaba clavada en Helena Ward. Cross encajó en un saludo rígido, tratando de recuperar autoridad por formalidad. General, hemos asegurado. Monroe no lo miró. Caminó pasando su mano extendida como si fuera parte de los escombros. Se detuvo frente a Helena, quien aún agarraba el rifle contra su pecho, su postura modesta pero inamovible. Sargento Maestro Ward, dijo Monroe, voz baja pero llevando a través del complejo. O debería llamarte a un fantasma. El nombre ripleó outward como una onda de choque. Soldados que no habían osado susurrar ahora se congelaron, ojos saltando entre su empleada administrativa y la oficial al mando que había dicho lo imposible. Helena se paró alta sin intención. Su cuerpo recordaba cómo cuadrar hombros bajo escrutinio, cómo bloquear su mentón incluso cuando su corazón latía. Respondió uniformemente, aunque el peso del nombre presionaba contra su pecho. Señora, estoy asignada como soporte administrativo. El más tenue quirk tocó la boca de la general. No más. El cuello de Cross se enrojeció. Forzó una burla, aunque salió débil. General, con todo respeto, es un empujapapeles. Ni siquiera debería estar. Los ojos de Monroe cortaron hacia él, agudos como una hoja. Capitán, la única razón por la que este puesto avanzado aún respira es porque su empujapapeles ejecutó un disparo que ninguno de sus fusileros intentaría, menos aún acertaría. Si quiere discutir no calificado, quizás empiece con sus propias decisiones hoy. El aire a su alrededor se apretó. Los hombres se miraron unos a otros, cuidadosos de no sonreír, pero el mensaje era claro. La autoridad de Cross acababa de ser destripada en público por la oficial de más alto rango que la mayoría vería en persona.
Mesene intentó enmascarar su expresión, pero dentro el triunfo brotó. Había sabido, visto lo que Helena podía hacer. Oír a la general decirlo en voz alta se sentía como vindicación. La mandíbula de Helena se apretó. No había querido esto. No había querido su cobertura arrancada desnuda frente a hombres que ayer no le habrían confiado un arma lateral. Señora, pedí la baja. Dejé esa vida atrás. Monroe levantó una tableta de uno de sus ayudantes, su pulgar deslizándose por la pantalla. Leyó en voz alta con cuidado deliberado. Operación Daga de Hierro, provincia de Kandahar. 2 tiradores sostuvieron una cresta contra los abrumadores para proteger a un piloto derribado. Uno listado Kia. El otro, levantó sus ojos, fue marcado fallecido también, aunque no por manos enemigas. Por elección. Jadeos se enhebraron a través de las filas. El corazón de Mason martilló. Cross tropezó un paso atrás como golpeado. Monroe cerró la tableta, metiéndola bajo su brazo. Esa eras tú. Sobreviviste y desapareciste. Helena no dijo nada. El polvo arremolinado entre ellas, llevando el tenue olor a combustible quemado. Monroe dio un paso más cerca, su voz lo suficientemente suave para que solo los más cercanos oyeran. Pensaste que esconderte en papeleo enterraría el nombre, pero las leyendas no se quedan enterradas. Fantasma, resurgen cuando el mundo más las necesita. El agarre de Helena en el rifle se apretó. No quería ser una leyenda. Quería que me dejaran sola. Los ojos de Monroe se suavizaron por medio latido, luego se endurecieron de nuevo. Esa elección terminó el momento en que tomaste ese disparo. Cross farfulló, su orgullo deshilachándose. General, no podemos, solo ella no es apta para suficiente. El tono de Monroe chasqueó como un látigo. Vi la transmisión de drones de reconocimiento antes de aterrizar. Vi las rondas golpear al comandante enemigo. ¿Sabe qué estaban haciendo sus hombres en ese momento, capitán? Disparando ciegamente al humo. ¿Sabe qué estaba haciendo ella? Terminando el asalto en un solo apretón del gatillo. Puede comandar esta compañía, pero no comanda la realidad. El silencio que siguió ardió más caliente que el sol del mediodía. La boca de Cross se cerró, sus hombros se hundieron, y por primera vez desde que comenzó el ataque, parecía pequeño. Monroe se volvió de vuelta a Helena. Te estoy reactivando a estatus operacional, efectivo inmediatamente. Fuerza de Tarea 88 te necesita. Considérelo no más una solicitud. Las palabras golpearon como otra explosión. La cabeza de Mason giró. No podía creer lo que oía. Esta mujer, su supuesta sargento de personal, siendo jalada de vuelta a un mundo reservado para sombras y mitos. Los ojos de Helena cayeron a la tierra. Quería discutir, quería resistir. Pero incluso mientras buscaba rechazo, su cuerpo la traicionaba. Su postura se enderezó, su mente ya mapeando amenazas y contingencias. La parte de ella que había enterrado respondía a la llamada antes de que sus labios pudieran. Mason lo vio en ella. La lucha, el parpadeo de dolor al confrontar el pasado, susurró tan suave que apenas lo captó. No estoy lista. Monroe oyó. La general se inclinó más cerca, su expresión inquebrantable. Ya lo estás haciendo. La preparación no es una elección. Es quién eres. Los operadores Dauta a su alrededor cambiaron sutilmente como reconociendo su reingreso. 1 o 2 incluso dejaron que sus ojos lingered con algo como alivio. Fantasma no estaba muerta. Cross finalmente habló, su tono pequeño. Yo no sabía. Helena giró su cabeza, encontrando su mirada. Se suponía que no lo supieras. Su voz era calmada, no cruel, porque lo quise así. Por una vez, el capitán no tenía réplica. Monroe gesticuló a un ayudante que produjo un pequeño estuche. Dentro brillaban un conjunto de placas de identificación, metal opaco por la edad. Las presionó en la palma de Helena. Tu verdadera identidad. Guardada el día en que el informe te marcó muerta. Tiempo de usarlas de nuevo.
Elena cerró su mano alrededor de las placas, el frío del acero filtrándose en su piel, el sonido de rotores distantes, el olor a polvo y sangre, los ojos de cada soldado en ella. Todo presionaba a la vez. Deslizó las placas sobre su cuello, metiéndolas debajo de su chaleco. El peso era tanto ajeno como familiar, un yugo que una vez había llevado con orgullo y abandonado en duelo. La garganta de Mason se apretó, observando el momento. Para él, se sentía como presenciar historia. Para Elena, era el entierro de la última ilusión a la que podía aferrarse. Monroe se enderezó, su tono final. Bienvenida de vuelta, sargento maestro Ward. Fantasma ya no es una sombra. Es parte de esta pelea de nuevo. Los soldados a su alrededor se quedaron congelados, la revelación hundiéndose profunda. Habían peleado junto a un fantasma, sangrado bajo su protección, sobrevivido porque ella había elegido salir del escondite, y Cross, despojado de su orgullo, reducido frente a sus propios hombres, solo podía mirar al suelo, sabiendo que su mando nunca se sentiría igual de nuevo. El campamento Reselot olía a pólvora quemada y polvo. El perfume acre de un campo de batalla apenas ganado. Médicos se apresuraban entre filas de heridos. Ingenieros reforzaban barreras hundidas y soldados escarbaban munición de los caídos. Sin embargo, incluso en el aftermath, el peso de la revelación colgaba más pesado que el humo. Elena Ward estaba apartada, su mano inconscientemente rozando las placas de identificación descansando bajo su chaleco. El metal presionaba contra su clavícula como una marca, una que había llevado antes, una que había jurado nunca usar de nuevo. Ahora estaba de vuelta, brillando tenuemente con la verdad de quien realmente era. La General Monroe no le dio tiempo para procesar. Produjo una carpeta sellada, sus bordes marcados con sellos rojos de clasificación, y la extendió con gravedad deliberada. Operación Tormenta Silenciosa, dijo. Tu siguiente asignación. Elena dudó antes de tomarla. Sus dedos trazaron las letras en relieve. Había visto cientos de tales carpetas en su carrera, pero esta se sentía diferente. Dentro, sentía, no era solo inteligencia. Dentro estaba el hilo atando su pasado a su futuro. La abrió con cuidado. Fotografías se derramaron por la página. Imágenes satelitales de pasos de montaña. Perfiles borrosos de hombres en atuendo desértico, comunicaciones interceptadas codificadas en jerga que solo un puñado podía decodificar. En el centro estaba un nombre circulado en negrita, Khaled Rashidi. Su aliento se atoró. El arquitecto de emboscadas estirándose años atrás. La misma red que había convertido la operación Daga de Hierro en un baño de sangre que le había robado a su observador Stevens de su lado. La voz de Monroe se suavizó lo suficiente para mostrar respeto. El hombre que derribaste hoy no era solo otro comandante insurgente. Fue entrenado por la gente de Rashidi. Ese golpe no fue coincidencia. Era cebo. Sabían que podrías rebelarte. Elena cerró el archivo lentamente, su pulso estable a pesar de la tormenta cocinándose dentro de ella. Así que ahora saben que estoy viva. Lo saben, admitió Monroe. Pero también tienen miedo. Hemos monitoreado el cháter desde tu disparo. Están agitados, fantasma. Pensaban que estabas enterrada. En cambio, probaste que aún estás aquí afuera, aún letal. Mason Lee, lingering cerca, escuchó con ojos amplios. No osó hablar, pero cada palabra impulsaba cuán por encima de su mundo esto realmente era. La voz de Elena era calmada, pero una sombra cruzó su rostro. Pedí la baja porque quería paz. Quería servir sin ser un arma. Monroe la estudió con cuidado. Y sin embargo, cuando llegó el momento, tomaste ese rifle sin dudar. Eso es quien eres. Fantasma no muere porque el papeleo lo diga. La verdad mordió fuerte. Elena miró hacia la línea de cresta, bañada en luz menguante. Ese horizonte dorado marcaba donde había cambiado todo con un solo apretón imposible del gatillo. También marcaba donde su anonimato terminaba. Cerró la carpeta y la devolvió. Necesitaré tiempo. 3 años lejos es mucho tiempo.
El coronel Archer, el operador Daute que la había reconocido primero, dio un paso más cerca, su casco bajo un brazo. Su voz era baja. Ronca el tiempo no borra la habilidad. Lo que hiciste hoy prueba que aún eres fantasma ya sea que quieras el nombre o no. Cross finalmente encontró palabras, aunque emergieron quebradas. Todo este tiempo te llamé peso muerto. Sus ojos bajaron. Vergüenza tallando líneas más profundas que fatiga y nos llevaste a través. Elena encontró su mirada. No podías haberlo sabido. Me aseguré de que nadie lo hiciera. Los guerreros no se anuncian, capitán. Solo sirven. Él asintió tenuemente, incapaz de sostener su mirada. Monroe giró, gesticulando a sus ayudantes. Nos vamos en 30 minutos. Extracción espera. Pausó, sus ojos clavando a Elena de nuevo. Fantasma, la pelea no ha terminado. Tormenta silenciosa es solo el comienzo. La general se alejó, su detalle fluyendo alrededor de ella como agua. Los soldados se apartaron instintivamente, sus ojos siguiéndola, luego girando de vuelta a Elena. El aire zumbaba con incredulidad con el sentido de que habían peleado junto a algo más que humano aunque era solo carne y hueso. Mason dio un paso adelante con cautela. ¿Qué pasa ahora? Elena exhaló lentamente, dejando que el polvo picara sus pulmones. Lo miró, el joven soldado que había visto más verdad que cualquiera aquí. Ahora dejo de esconderme y termino lo que empezó años atrás. Él tragó saliva, luego asintió. Te seguiré a cualquier lugar. Una tenue sonrisa gosteó sus labios, el primer atisbo de suavidad desde que comenzó el tiroteo. Entonces escucha, sobrevive. Así es como honras lo que perdimos hoy. El sol se hundió más bajo, sangrando oro en las ruinas del campamento Reselot. Helicópteros giraron sus rotores, listos para jalarla de vuelta al mundo que pensó que había escapado. Elena miró una vez más a la cresta, el lugar donde su secreto se había quemado con el humo de una sola ronda. Recordó la risa de Stevens, las últimas palabras que compartieron antes de que la oscuridad lo tragara. Recordó enterrar a Fantasma bajo capas de silencio. Ahora, Fantasma había sido desenterrada, no por elección, sino por necesidad. Y mientras los rotores levantaban arena al aire, aceptó la verdad. Los guerreros no se retiran. Esperan. Y su espera había terminado. Dio un paso hacia el helicóptero, rifle colgado, placas frías contra su piel, sus sombras extendiéndose largas detrás de ella. Los hombres observaron en silencio, algunos saludando, otros simplemente mirando. Para ellos, ya no era una secretaria. Era el fantasma que había regresado, y la tormenta en la que caminaba le pertenecía solo a ella. El pájaro levantó, llevándola hacia montañas donde deudas antiguas esperaban ser saldadas. Abajo, el campamento Reselot se encogió en una cicatriz en el piso del desierto. Arriba el cielo se abrió como un escenario para el siguiente capítulo de su guerra. Elena Ward, una vez olvidada, ahora llevaba el peso de la leyenda en sus hombros de nuevo. El polvo se ha asentado, pero la historia de Fantasma apenas ha comenzado. En un disparo imposible, Elena Ward reveló lo que nadie en el campamento Reselot esperaba. La mujer callada en uniforme administrativo era una leyenda pensada muerta hace mucho. Silenció a un comandante enemigo, destrozó un asalto y recordó al mundo que los guerreros no pueden desaparecer verdaderamente. Pero cada victoria lleva un precio. Al exponerse, Fantasma ha atraído los ojos de un viejo adversario. El archivo sellado Tormenta Silenciosa es más que un nombre de operación. Es una convocatoria de vuelta a las sombras que una vez huyó. ¿Qué harías si el pasado que enterraste regresara con tal fuerza? Si el mundo demandara que entres una vez más en el fuego que juraste nunca tocar, esto no es el fin. Es el comienzo de un ajuste de cuentas años en preparación. Fantasma camina de nuevo. Y aquellos que pensaban que se había ido ahora saben que viene por ellos. Has estado viendo. Si esta historia te impactó, dale me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de Batallas Ocultas y Héroes No Cantados. Dinos en los comentarios de dónde estás viendo y qué momento de este relato te impactó más. Gracias por viajar con nosotros.
Y como siempre, revisa los videos en tu pantalla para más historias de coraje, supervivencia y guerreros que se niegan a desvanecerse.